Bienvenidos al santuario del pasado. El universo de Saint Seiya dio un giro inesperado. Mientras Masami Kurumada iniciaba Next Dimension, una joven artista llamada Shiori Teshirogi recibió la bendición del maestro para reimaginar la Guerra Santa de hace 243 años. El resultado fue Saint Seiya The Lost Canvas, publicado en la Weekly Shonen Champion. Hoy no solo hablamos de una precuela a la historia original, sino de la obra que humanizó a los dioses y dignificó a los guerreros. Ya estamos aquí de nueva cuenta en otra parte del especial de Saint Seiya, los Caballeros del Zodiaco, y estamos aquí para darnos un chapuzón en lo que es uno de los spin-offs más aceptados por el fandom y que generó fans nuevos cuando este se originó. Uno de esos spin-offs que no ha sido escrito por el maestro Masami Kurumada y que no tiene nada que ver con los principales personajes de su obra. Así que bienvenidos a conocer la historia de la Guerra Santa de hace 243 años. Saint Seiya The Lost Canvas. La historia nos sitúa en el año 1743, en un pequeño poblado de Italia. Aquí, la precisión de Teshirogi brilla al alejarse de la estética de los 80s para darnos una ambientación más gótica y renacentista. Aquí, el conflicto central es el lienzo perdido. A diferencia de los otros planes de Hades para cubrir la tierra en obscuridad, el plan es artístico y cruel. Alon, el joven pintor y recipiente del dios Hades, cree que la muerte es la única liberación del sufrimiento. Cada trazo que pinta en el lienzo gigante en el cielo significa la muerte instantánea del ser retratado. Es una carrera contrarreloj. Si el lienzo se completa, la humanidad se extingue, bajo la idea de una salvación piadosa. Para conocer un poco más de la trama de esta historia, nos tenemos que centrar en tres nombres, tres personajes que construyen el núcleo de este universo. Tres miembros de esta historia que de por sí, con sus orígenes, ya son trágicos. Tres huérfanos que se encontraron en un poblado de Italia, siendo las personas desamparadas que son, tienen destinos entrelazados que los relacionan con un destino casi divino. Tenma de Pegaso es el protagonista de Saint Seiya de los Canvas y sobre todo es un personaje clave en esta historia, sirviendo como santo de bronce del siglo XVIII. Esta es la reencarnación anterior al protagonista de la serie principal, Seiya, y es el principal protector de Athena, Sasha. Tenma se caracteriza por su valentía, además de su fuerte vínculo con Alon, la reencarnación de Hades, el recipiente de esta época, y sobre todo por tener un inmenso cosmos casi inagotable para un ser humano. Recordemos que Tenma creció en el orfanato en Italia junto a Sasha y Alon, pero lo más importante
Y lo que más resalta de este personaje es que es hijo de Yoma, de Mefistófeles y Partita de Búho, dos espectros de Hades. Algo difícil de entender o de asimilar, porque esperarías un destino diferente para este personaje, sabiendo que su progenie es parte del ejército de Hades. Tenma estuvo rodeado de buenos compañeros y sobre todo de buenos maestros. Fue entrenado por un joven loco de Libra y por un fiero caballero Défteros de Géminis. Con ello, fue capaz de alcanzar la armadura divina y puliendo en gran parte sus ataques principales, como lo son los meteoros de Pegaso y el cometa de Pegaso. Tenma, a diferencia de Seiya, es retratado con un desarrollo más profundo, más independiente, muy diferente a lo que es el protagonista principal de esta serie. En este spin-off, Tenma tiene mucho más relevancia y sobre todo se muestra como un caballero más sensible, sí, pero más fuerte al mismo tiempo, porque se va desarrollando prácticamente solo. Sasha, la reencarnación de Atena de esta era, es la menor de los tres. Entre Sasha, Tenma y Alon, es la más pequeña, la más vulnerable, pero la más pura de los tres. Encontrada por Sísifo de Sagitario en ese pueblo lejano de Italia, es llevada al santuario con la intención de adopción. Sísifo de Sagitario distingue en ella ese brillo puro y único que la diosa Atena tiene y es difícil de imitar. Sasha se va largo tiempo a Grecia, permanece en el santuario asumiendo su papel de la diosa de la guerra. La diosa Atena, la principal protectora del mundo, tiene a su cargo a distintos caballeros, pero también tiene un vínculo profundo, al igual que Tenma, con Alon, el recipiente de Hades de esta era. Sasha es una de las diosas de este universo que más injerencia ha tenido en la batalla para proteger al mundo, teniendo entre ello la barrera que genera alrededor del santuario para evitar la resurrección de los espectros de Hades. Alon, el recipiente de Hades, un joven pintor que busca el realismo de la vida y poderlo capturar dentro de todas y cada una de sus pinturas. Alon, el más tierno, dulce y puro de los tres protagonistas, es el nuevo recipiente del dios Hades. Encontrado por Hipnos y Pandora, Alon es guiado hacia el templo del bosque, donde Hades hace presencia en el chico, en ese joven pintor que buscaba ver esos colores reales de la pintura de la catedral, teniendo en él, al fin, el poder del dios del inframundo. Alon se da cuenta de los horrores que ahora tienen sus pinturas. Todo aquello que pinta muere. En su encuentro con Pandora, por fin
da muestras del poder de Hades. Y ahora es el momento de que él asuma su papel como el dios del inframundo, al lado de los dioses gemelos, Thanatos, el dios de la muerte, e Hypnos, el dios del sueño, para así poder lograr el lienzo que dará la salvación a la humanidad. Estos tres personajes envuelven a la trama con muchos enredos, muchas decisiones y la moralidad sobre el vínculo de la familia a través de la cadena de flores, que representa la unión dentro de estos tres personajes, una vida donde todos y cada uno de ellos están enlazados y deben decidir hacia qué lado deben estar. Algo que tuvo la serie clásica fue un trato un tanto inadecuado para los Caballeros Dorados, los guardianes principales de las 12 casas del Zodiaco. Aquí se reivindica un poco el término Santo Dorado, dándole una mayor importancia y demostrando por qué son los principales guardianes de Atena y el santuario, porque esos 12 selectos caballeros son la élite del ejército de Atena. Y es muy sencillo notar los cambios, es muy sencillo notar que ahora se le da mayor importancia a todos y cada uno de los santos y reivindica a aquellos santos, aquellos caballeros dorados que no fueron tan relevantes para la trama y que se utilizaron de una forma inadecuada. Uno de esos santos que fue reivindicado fue el Santo de Meses, en la personificación de Albafica. Él es el que inicia la protección del santuario, y sobre todo de los pueblos aledaños al mismo. En comparación con Afrodita, Albafica es un hombre rudo, fuerte, que a pesar de ser uno de los hombres más hermosos del santuario, él odia su belleza, porque sabe que él no se puede acercar a nadie, teniendo su sangre envenenada por el entrenamiento para sobrevivir a las rosas. Un maestro de los venenos, capaz de destrozarlo todo, de protegerlo todo, pero estando completamente aislado. Albafica es un caballero con gran alma y corazón, que al ser tocado por aquella niña del pueblo, al regresarle su capa y demostrar que Albafica no es un monstruo como todo el mundo lo ve, y no solo es una cara bonita. Albafica demostró tener coraje, gallardía y mucho valor para defender el santuario. Al enfrentarse a Niobe de Dir, Minos de Garuda y al resto de los espectros a las afueras del santuario, esperándolos con un gran jardín de rosas diabólicas reales, esas rosas envenenadas que acabaron con los espectros, una muestra de su poder al vencer a Niobe de Dir con esa gran fragancia de las rosas que pudo contrarrestar la técnica de Niobe, la fragancia. Esto llevó a una gran batalla donde demostró Albafica que es ese humano con sentimientos y emociones por los que lo rodean, y que a pesar de estar aislado es capaz de proteger la vida de una persona. En el pueblo tuvimos una batalla espectacular entre Minos de Grifo y Albafica de Pisces, la cual elevó
el signo del 12º guardián del santuario, como uno de los más valientes e importantes de la Guerra Santa del siglo XVIII. El cangrejo dorado, el gran cangrejo dorado que surca los cielos. Manigoldo de Cáncer, un rebelde, sí, un rebelde como su contraparte, Máscara de Muerte, pero que sí tiene una causa para hacerlo, y no solo por el afán de demostrar poder, sino por el afán de demostrar que es alguien capaz de lograr algo, siendo el outsider del grupo, el incomprendido, el aislado, el que no encaja en ese grupo, entrenado por Haku Elemental, el caballero que sobrevivió a la antigua Guerra Santa, a la anterior Manigoldo fue capaz de demostrar que es un humano capaz de rebasar los límites, enfrentándose cara a cara, cuerpo a cuerpo, al dios de la muerte, soportando todas y cada una de las pruebas, ataques y formas de infligirle daño por el dios Thanatos, elevando el brillo de aquel dorado al más intenso, fuerte y vibrante, porque esa batalla dejó claro para Thanatos que la humanidad, que el ser humano motivado por las razones correctas, puede lograr milagros increíbles. Manigoldo, Cáncer, logró demostrar que el outsider está más allá de los límites de los dioses. El caballero más fiel a la diosa Athena. El caballero con un filo único capaz de cortarlo todo. En la mano derecha vive la espada sagrada, capaz de atravesar hasta el material más duro de la tierra. Excalibur, la espada legendaria para el caballero más fiel a Athena. El Cid de Capricornio, el ciervo dorado que surca los cielos, es uno de los caballeros más importantes. En diferencia de Shura de Capricornio, que era un perro fiel para el patriarca de esa era, Cid busca la verdad a través de afilar su mente, su cuerpo, su alma y la espada que lo puede todo. Esa espada que fue capaz de cortar la flecha de Sagitario en 4 segmentos específicos para poder despertar a los caballeros que enfrentaban a Oneiros, el dios del sueño. Esos de los 4 semidioses capaces de quitar el poder de Dios. Cid de Capricornio, aleroso y orgulloso, buscó el filo más alto de su espada, donde su concentración, su valentía y su honor iban involucrados, teniendo en él la arma más filosa del mundo, el poder de la resiliencia y la perfección de la raza humana. Cid de Capricornio, el ciervo que surca los cielos, con el filo del caballero más fiel a la diosa. Estos son algunos de los caballeros dorados que podemos enunciar. Sí, tenemos 9 más por enunciar, pero estos son los que reivindicaron a aquellos caballeros dorados que fueron tratados de forma diferente en el rango original, teniendo mayor relevancia, teniendo mayor importancia, teniendo lecciones específicas que ayudaron a crecer de cierta forma al grupo central de protagonistas que van
camino a vencer a Hades, que forjaron el valor, el carácter, la lealtad, para que Ted, Gato y su hija pudieran crecer como caballeros en esta guerra. Los caballeros dorados en esta entrega han sido completamente todos teniendo papeles especiales y específicos, todos siendo cruciales en esta guerra, que solamente fue la antesala para el capítulo final que se vería años después, hablando del espacio cronológico de la serie, en el final del manga original de Saint Seiya. Y aquí, hablando de esto, viene el origen de una de las cosas más representativas de la guerra contra Hades, el rosario de las 108 cuentas. Ese rosario capaz de sellar las almas de los espectros caídos. Pero eso lo hablaremos. Saint Seiya tuvo una adaptación hablando de Saint Seiya de los Gambas. Fue producido por TMS Entertainment. Este cuenta con 26 episodios en forma de OVA. Fueron lanzados por ahí del 2009 y 2011, teniendo 2 temporadas sin saber. Fue cancelado por los bajos números de Japón, porque en ese entonces no existía Crunchyroll. A pesar de que tenía una calidad hermosa en el dibujo y una dirección impecable, pues no fue lo que se esperaba y quedó completamente cancelado. Lastimosamente no hemos tenido noticias sobre una tercera temporada, pero sí sabemos que la serie fue adquirida por Animation, porque en su momento, cuando fue transmitida y doblada para Latinoamérica, no se pudo llamar Caballeros del Zodiaco, el lienzo perdido, porque había un tema de licencias en este lado del charco, quedando con el nombre de Los Guerreros del Zodiaco, el lienzo perdido. Ahora, esta serie ya se puede disfrutar en muchos lados. Está en Netflix, está en Prime, está en HBO Max, está en TV y sobre todo y más importante en el canal de TMS Entertainment en modo gratuito en YouTube, en su doblaje latino. El problema con los Gambas fue que aportó mucho al manga original, que para los fans clásicos fue como si fuese opacado completamente lo que el maestro Masaru Hamada hizo, y no lo aceptó como tal. Por eso se dio ese bajo de ventas, la cancelación, pero todo derivó del fandom original. Ahora ya es más aceptada, ya es algo parte del canon, por cosas que pasan en Next Dimension, que podría explicar por qué tiene relación y no con el manga principal, pero esa es otra historia que hablaremos después. De los Gambas nos enseñó que Saint Seiya, las flores pueden ser armas, que el arte puede ser el fin del mundo, que incluso un caballero de cáncer puede ser el héroe más carismático. Para nosotros, Saint Seiya de los Gambas tiene un peso específico. Al ser fans de la serie, tenemos mucho que aportar, mucho que agradecer y sobre todo mucho que expectarnos porque es una serie que elevó la calidad de Saint Seiya.
Por ahora, cuéntanos, Milagro, o en Facebook, ¿quiénes son sus caballeros dorados? Básicamente, se enseña de los camas, o bien sus personajes con los cuales más se identifican. Obviamente, pues podríamos invitarlos a no hacer spoilers, pero esto ya salió hace muchos años. Así que cuéntenos momentos del anime, momentos del manga, porque acuérdense que esta serie también, qué momentos los gamers les gustan de este maravilloso universo. Sobre todo, qué es lo que representa para ustedes. Para nosotros es importante saberlo, porque de ahí podemos construir algo más específico para ustedes. Así que no se olviden que tenemos redes sociales, cosas, aquí en YouTube podemos darle like, suscribirse, ver el video que es bastante importante y esas cosas que dicen los youtubers famosos. Así que por ahora, yo los dejo. Yo soy su amigo Kion Moonlight y los dejamos en el lienzo perdido, que es en lo que cae algo.